Ya, listo. ¿A eso se refieren, a POS y a JET? Ingeniero, en lo que los datos se ocultan, ¿a qué se refiere? Ya, ¿a qué se refiere? Que mira, cuando yo estoy en la web, yo estoy acá en la web. Si yo aplicara método JET, todas las variables que tú estás enviando por el formulario se van en esta forma. Aquí estoy asumiendo que tengo dos variables, una variable llamada nombre y una variable llamada precio. Cuando digo que son visibles al usuario, significa que por método YET, el usuario ve las variables. Aquí, en la barra de direcciones, el usuario ve las variables. Esto te puede dar un riesgo de que te modifiquen los datos en línea y cuando llegue al destino, lleguen cambiados. Y cuando digo que se ocultan por método POST, significa que en método POST, estas variables que en JET se veían, en método POST simplemente pasan de manera transparente. No se visualiza en la barra de direcciones las variables, se ocultan. O sea, se envían igual, pero de manera transparente al usuario. El usuario no las ve. Por lo tanto, si no las ve, no las puede modificar. Entonces, por eso que el método POST es más seguro que el método YET. Pero el método YET se utiliza en algunos casos. Se utiliza en algunos casos. Por ejemplo, cuando quieres hacer una eliminación de un dato y envías, por ejemplo, la clave de la fila que vas a eliminar, normalmente como se hace con vínculos, con href, se envía por línea. Por ejemplo, acá, si yo quisiera eliminar algo, de repente por acá envío algo así, ¿no? Código, código producto, código producto igual a 5. Entonces, yo estoy eliminando algo y lo envío por método YET, porque normalmente esto hace el href, lo envías por método YET, el código 5. Entonces, como tú eres el administrador de esto, eso no lo está haciendo el usuario, esto lo está haciendo un administrador de la página. Entonces, el administrador de la página no tendría sentido que le digan, no, me equivoqué, era el 7. Y le pones 7 acá y el 7 es el que se elimina, ya no el 5 que tú elegiste. Esa es el asunto con enviar variables en línea. Tú puedes modificarlas acá antes de ser procesadas. Antes de ser procesadas. Y una vez procesadas, lógicamente este dato ya pasa, ¿no? Pero da la oportunidad de poder cambiarlas. Esto sucede con método YET. Pero con método POST, si tú lo envías por método POST, simplemente el usuario no lo ve. Se envía así. Solo miras el nombre de la web, pero no ves los datos. Esa es la diferencia. Entonces, por eso que aquí dice que con POST los datos se ocultan al usuario, pero con método YET los datos son visibles al usuario. Entonces, esto es importante, porque eso es lo primero que te pide el método del for. ¿Qué método vas a utilizar? ¿POST o YET? Ya, si gustan, de acá hacemos un formulario pequeño y vemos un ejemplo de esto. El action. ¿Para qué sirve el action? El action sirve para decirme a dónde me dirijo, a qué lugar me voy a dirigir. Por ejemplo, una vez que yo construya un formulario, igual como cuando ustedes, a ver, hacían un formulario y al formulario le ponían, por ejemplo, un botón, por decir, un botón siguiente. Y cuando ustedes presionaban el botón siguiente, me enviaba, por ejemplo, a otro formulario. Eso es el action. El action te dice a dónde va a ir. Esta es una acción. ¿A dónde voy a ir cuando yo presione un botón? Por ejemplo, grabar. ¿Qué debo hacer una vez que yo presiono el botón grabar? ¿Qué debo hacer una vez que yo presiono el botón eliminar, por ejemplo? El action. Y el action, en estos casos, normalmente es otra página. Otra página. ¿Ya? ¿Y cuando usamos mucho el action? Cuando, por ejemplo, uso
PHP, ¿no? Como que cuando de repente hago un formulario de mantenimiento y ante una aplicación o un botón quisiera que me lleve a otro lado. Cosas así. ¿Ya? Vamos a ir viendo esto poquito a poquito. ¿Ya? Entonces, mira, tengo un formulario. Entonces, el formulario se arma de esa manera, nada más. ¿Ya? Formular for abierto, for cerrado. Y dentro del formulario van los controles. ¿Ya? Van los controles. Y los controles son muchísimos controles. ¿Ya? Normalmente se identifican con type. ¿Ya? Entonces, mira, si yo quiero acá poner mis controles, yo puedo ir acá, porque este fue el for now, voy a for control y voy a ver que hay muchísimos controles, mira. Muchos de ellos conocidos ya, porque lo has usado en Visual. Por ejemplo, un textbox, un listbox, un radio button, un checkbox, un textarea, que es un textbox multilínea, que se le llama así en Visual. Un reset, que es un botón de limpieza, que si estaría en programación lo tendría que programar, que es como limpiar, ¿no? El botón nuevo, por ejemplo, que le llamamos, ¿no? Cuando presionamos nuevo y todas las casillas de texto se limpian. Ese es un reset. Un submit es un botón de envío de datos, como si yo le pusiera, crear un botón, por ejemplo, grabar, y presiono en grabar y me envía a otro lado. Este submit y este reset, estos dos botones van directamente relacionados al Action. ¿Ya? Si yo le digo resetea, resetea todo lo que hay. Si yo le digo submit, cuando yo presiono submit, me envía a la página en la cual yo he puesto aquí en el Action. Este botón submit. Este botón submit dice ejecútate Action. Entonces hace lo que dice el Action. De ahí tenemos Password Box, que es como el control text password en Visual. Hidden es un campo oculto. Esto se utiliza mucho cuando ya se está haciendo aplicaciones web, porque a veces hay datos que quiero enviarlo de manera oculta. Image es un botón de imagen. Button es un control muy parecido al submit, pero el button normalmente se utiliza, o en su mayoría de los casos se utiliza cuando programo en JavaScript. De ahí estos nuevos, por eso que acá parece que lo han separado así el software, porque estos de acá son nuevos. Estos aparecen ya en HTML5. Estos no habían en HTML5. Por ejemplo, color, day, mail, un campo para correo electrónico, mes, ya un campo exclusivamente con number, que por ejemplo esto es muy parecido al DAP Hub, al Number DAP Hub de Visual, ese que viene con una flechita para hacia arriba y hacia abajo. Range, un rango, búsqueda, teléfono, tiempo, página web, semana. Estos de acá son nuevos en HTML5. Ahora ya depende de lo que necesites, para trabajar para que puedas trabajar los formularios. Porque los formularios los vas a trabajar bajo alguna necesidad. Entonces, mira, tengo muchos formularios. ¿Sí me estoy escuchando bien? Sí, Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y eso que acá no hay una etiqueta, por ejemplo, label. ¿Ya? Label. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a poner una tablita. ¿Ya? Una tablita para que sea mucho más, se vea más ordenado, ¿ya? Si no, se va a ver una tablita, a ver dónde están los tables. Una tablita, a ver, vamos a hacer. A ver.
Y lo vamos a ir aumentando, ¿ya? A ver, 5, 7, a ver, hasta 10, ¿ya? Hasta 10. ¿Ya? Entonces una tablita que vaya hasta 10. Entonces presiono el primero, lo arrastro las dos columnas hasta que abajo me diga 10. Y suelto. ¿Ya? Entonces significa que he creado una tabla de 2 columnas y 10 filas. Entonces acá le vamos a poner un border, como ya hemos hecho en la clase anterior, un border de 2, para que se vean las líneas. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, vamos a usar el control, un control. Ahora vamos a poner acá nombre. ¿Ya? Nombre. Entonces, nombre, como si estaría construyendo un formulario, le voy a decir que es un text box. Entonces voy acá a los formularios y digo que es un text box. ¿Ya? Y lo que quiero es que notes acá, mira, cómo se dibujó el control. El control se dibuja con un input de tipo text. Este type o tip es el que me va a ir dando el tipo de control. Entonces, en este caso, es un control de tipo texto. ¿Ya? Y vayan acostumbrándose, como ya lo estarán haciendo cuando están programando en PHP, a ponerle un nombre al control. Este es como el name en Visual. Por ejemplo, tú le ponías de repente acá, ¿no? txt nombre, ¿no? Es el nombre de variable, o sea, a este text le estás llamando txt nombre. Pero también te voy a ir recomendando que utilices el ID, ¿ya? Porque en JavaScript normalmente trabajamos con este valor, ¿ya? Con este valor. ¿Ya? Y otra cosa a tener en cuenta es que los nombres, los names se pueden repetir, pero nunca un identificador. ¿Ya? O sea, yo puedo tener de repente otro control por ahí llamado txt nombre, pero su identificador distinto. Distinto. Ahora, eso no se estila hacer. Siempre que creamos controles, le ponemos el name, el nombre, ¿ya? Y al ID le ponemos el mismo nombre en la mayoría de los Es como casos. si fuera su clave primaria, ¿no? No clave El ID. primaria, sino es el nombre del control. Pero si lo quieres ver a una similitud como si fuera una clave primaria, digámoslo así, ¿no? No sé si asumimos todos los controles como un conjunto, entonces cada control tendría un nombre diferente, ¿ya? Diferente. Y a lo que me refiero cuando digo que el nombre puede repetirse en otros controles, sí, porque sí lo permite, pero este identificador no puede ser igual. Por eso se llama identificador. Si lo quieres ver así como una clave, perfecto, sí, es así. O sea, esto es único en todo tu formulario. O sea, no puede haber otro control dentro de tu formulario que tenga este mismo nombre. ¿Ya? Entonces, si hacemos una similitud, como dices, a una clave primaria, sí, pues es algo similar. ¿Ya? Entonces, mira, si yo tengo esto y lo cargo mi... Lo cerré, creo. A ver, formulario. ¿Ya? Entonces observa, mira. Nombre, y ya tengo acá una cajita de texto. Y en esta cajita de texto yo puedo escribir, pues, ¿no? Yo puedo escribir. ¿No? Entonces he creado una cajita de texto. Aquí. Ya, a ver. Para que no se vea todo a un costado. Ya por una cuestión nomás de que se vea nomás centrado, ¿ya? Solo por verlo centrado, por verlo aquí. ¿Ya?
Center debería ir desde acá, ¿no? Debería ir desde acá, para que se vea todo centrado. Ahí, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre acá, vamos a ponerle formularios en HTML5. Ahí. Entonces ya tengo la casilla del nombre, mira. ¿Ya? Ya tengo la casilla del nombre. Entonces, aquí a la cuenta que vamos dibujando los controles. ¿Ya? Entonces, con este primer pedazo de código, vamos dibujando este pedacito. Entonces ya tengo un texto. ¿Qué más puedo hacer con ese texto? Mira, voy a ponerle en la última fila, ya, por si acaso me falten más, en la última fila le voy a poner un botón aquí, ya, un botón acá, un botón reset, ya, un botón reset en la penúltima, y en la última voy a ponerle un botón submit, ya, uno que resetea y uno que envía, ¿ya? Pero que envía de acuerdo a lo que yo haya puesto en el Action. Entonces, mira cómo va a ir apareciendo esto. Entonces, cuando lo ejecuto ya tengo dos botones. Un botón restablecer, que le puedo cambiar el nombre, y un botón enviar. Entonces, ¿qué hace? Acá no va a enviar a nada porque hay nada en el Action. Por ejemplo, si yo escribiera algo acá, restablecer, limpia. ¿Ya? Está como preprogramado. Restablecer, limpia. Eso es lo que hace. ¿Ya? Restablecer, limpia. Y enviar, enviaría todo lo que tengo acá, todo lo que tengo en mi formulario, lo enviaría a la página. ¿Ya? Pero ahorita vamos a hacerlo vamos a simularlo, como no vamos a construir páginas PHP, ¿ya? No vamos a construir páginas PHP, entonces no vamos a enviar a ningún lado. Pero sí vamos a simular que lo que yo estoy acá, lo estoy enviando a un correo, no a un correo electrónico, porque también debería programar en PHP un email para poder enviar, digamos, a un correo real. Y esto debería estar en un hosting para poder hacer una simulación real. ¿Ya? Entonces, como eso todavía no tenemos, vamos todavía a trabajar. Mira, una vez que terminamos formularios, ¿ya? Voy a entrar, a ver, vamos a ver cómo avanzamos, ¿ya? ¿Ya? Si no, hago un intermedio, según el tiempo que nos avancemos en hacer esto, hago un intermedio, y en vez de hacer CSS lo dejo para empezar de cero la siguiente clase, y ya me adelanto a una clase que está más posterior, que está casi al final, y hacemos ya como mi proyecto, subirlo a mi web, o sea, subirlo a un hosting, ¿ya? Subirlo a un hosting para que tú ya lo puedas ver en la web. ¿Me entiendo? ¿Me escucho? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces vamos a ver si hago ese intermedio, viendo el tiempo, ¿ya? Entonces, para que ya ustedes vayan probando en la web, vayan viendo cómo ya su proyecto se va viendo ya en la web. Entonces, vamos a avanzar con esto. Entonces, mira, decía que esto lo puedo cambiar, ¿ya? Lo puedo cambiar. Entonces, yo puedo usar acá una propiedad en el reset, por ejemplo, llamada value, y le puedo decir, por ejemplo, limpiar. Y puedo usar una propiedad value aquí en
en el Summit y le puedo decir, por ejemplo, enviar. Ya, aunque salía enviar, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá, por ejemplo, grabar, suponiendo que fuera grabar. ¿Ya? Entonces, con el value, lo que va a suceder es que los nombres de los botones van a cambiar. Ahora ya se llama limpiar y ahora se llama grabar. ¿Ya? Limpiar, limpiar y grabar, que debería enviarme a otro lado. ¿Ya? Entonces, esto se logra simplemente con estos. Estoy acá. Con eso ya estaríamos avanzando esta parte. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta acá? Sí. Espere para copiar. Bien, te voy a dejar ahí el minuto que pase. A la vuelta del minuto, seguimos.